aprendiendo a depender de Dios. Y le animo a que abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 27. Daniel 2:27 y verso 28. La escritura dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ayer se compartía que el propósito por el cual Daniel estaba frente al rey era porque el rey tuvo un sueño y no había nadie en el reino, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos que pudieran revelarle al rey lo que había soñado. Y el rey, en su soberbia, en su orgullo, había decidido matar a todos los magos y a todos los sabios del reino. Y en ese entorno llaman a Daniel, un joven de Dios. Y Daniel evitó que mataran a todos los sabios, astrólogos y magos del reino. Y cuando Daniel está delante del rey, le dice estas palabras: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Hay un Dios en los cielos. Y de ese Dios que está en el cielo, amados hermanos, tenemos que aprender a depender de Él. Depender de Dios no es fácil, puesto que vivimos en una sociedad que no solamente nos enseña a ser independientes desde muy jóvenes, sino que nos invita a ignorar o a desechar a Dios por completo de nuestras vidas. Miles de personas hay en esta sociedad que no se acuerdan de Dios. En la actualidad, muchas personas, lamentablemente, en lo menos que piensan es en Dios, y mucho menos van a creer que necesitan depender de Dios. En un mundo tan materialista como el nuestro, para muchas personas suena ilógico, absurdo y hasta ridículo que le digamos que necesitan depender de Dios. Hay un par de preguntas muy importantes. Una de ellas: ¿qué significa depender de Dios? ¿Qué significa depender de Dios? Pues depender de Dios significa esto: entregarle el futuro y destino de nuestra vida de manera completa, sometiéndonos a su voluntad con el propósito de poder descansar en Él. Eso es depender de Dios. Depender de Dios es que yo le entregue el futuro de mi vida a Dios de manera completa, sometiéndome a la voluntad de Dios con el propósito de descansar en Él. ¿Cómo depender de Dios? ¿Qué debemos hacer para permitirle a Dios tomar control de nuestra vida? Y le quiero compartir 3 maneras de poder depender de Dios. La primera: si queremos depender de Dios, dejemos de depender de nosotros mismos. Dejemos de depender de nosotros mismos. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2,
verso 9. Pero sobre todo en la parte B. Primera de Samuel 2:9. Únicamente la parte B. Únicamente la parte B. Dice la Escritura, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie puede ser fuerte en su propia capacidad. Y el Salmo 33:16, no lo busque, yo quiero leérselo. Dice el salmista: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Nadie se puede salvar por su propia fuerza. El rey no se salva por la multitud del ejército. Amados hermanos, si dependemos de nuestros propios esfuerzos, estaremos condenados al fracaso. Pretender lograr todo por nuestro esfuerzo y depender de nuestra propia capacidad equivale a confiar más en nosotros que en Dios. Y eso a Dios no le gusta. Eso Dios no lo aprueba. Y eso Dios no lo puede bendecir. Dios no puede bendecir cuando una persona pretende alcanzar las cosas, lograr las cosas o salir adelante en su propia fuerza. Confiar en el Señor implica reposar en Él y dejarlo actuar a Él. Eso es confiar en Dios. Aprender a reposar en Él. Descansar en Él. Y dejar que Dios actúe. Poner delante de Dios la situación que nos preocupa, la circunstancia difícil que nos agobia, y dejar que Dios se mueva en favor nuestro. Porque nuestro Dios únicamente puede intervenir a favor nuestro cuando ponemos un alto en nuestro empeño de vivir haciendo las cosas a nuestra manera. Solo cuando yo me detengo y decido no continuar haciendo las cosas a mi manera, entonces Dios estará dispuesto a actuar, a presentarse en mi vida. Mientras una persona está empecinada, empeñada en hacer las cosas en su propia fuerza y en su propia capacidad, Dios no va a intervenir. Como buen caballero que es Dios, se va a hacer a un lado. Porque el pensamiento de Dios va a ser: esta persona no me necesita. Esta persona no ocupa de mi ayuda. Entonces Dios nos deja solos. Y así podemos ir caminando por la vida, luchando solos. Las Sagradas Escrituras nos muestran mucha evidencia de personajes que en algún momento de su caminar dependieron de Dios y fueron ayudados y no fueron avergonzados. Estaba leyendo de muchos personajes para compartirle rápidamente de algunos de ellos. No les voy a compartir la historia de cada uno ni lo que estaba aconteciendo con el detalle, porque usted conoce. Pero solo para mencionarle algunos casos de personajes bíblicos que decidieron depender de Dios y como resultado de querer depender de Dios fueron ayudados y no fueron avergonzados.
Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, dependió de Dios y fue sostenido. Un día antes de partir, un día antes de morir, Jesús llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní, que queda en el monte de los Olivos, en la parte de abajo, y dice la Escritura que Jesús tuvo un tiempo con Dios y oró. Dependió de Dios y Jesús fue sostenido en aquellas horas amargas de su vida. Cuando Pedro estaba preso en aquella cárcel, la Escritura dice que la iglesia estaba haciendo oración por Pedro. Pedro dependió de Dios y la Escritura dice que él fue liberado de manera milagrosa. Las puertas de la cárcel se abrieron, los candados se abrieron y Pedro fue libre. Cuando Pablo estaba en alta mar con más de 250 personas, dependió de Dios y Pablo fue rescatado. Dice la Escritura que ninguna persona se iba a perder, y en pedazos de la nave, en pedazos de tabla del barco, salieron libres todos. Cuando Ana estaba necesitando un hijo, dice la palabra que todos los días iba al templo a orar, y esta mujer aprendió a depender de Dios y fue escuchada. Y en el tiempo de Dios tuvo ese hijo llamado Samuel. Sansón, quien a lo largo de toda su vida se fue equivocando, y llegó un momento donde Sansón estaba a punto de morir, le habían sacado los ojos y lo estaban exponiendo en el templo, sirviendo de risión, de burla. Y la Escritura dice que Sansón hizo una oración muy humilde, dependió de Dios y fue respaldado. Ese mismo día murieron más de 3,000 personas en ese momento, aunque también murió Sansón. David, cuando estaba siendo amenazado, dependió de Dios y fue defendido en muchas ocasiones. Cuando le quería quitar la vida el rey Saúl. Gedeón estaba en el desierto, estaba peleando las batallas, en la guerra, dependió de Dios y fue dirigido por Dios y ganó la batalla. Pero también Moisés en el desierto aprendió a depender de Dios. Cada vez que había una situación, subía al monte, a la montaña, a orar a Dios. Dependió de Dios y era dirigido por Dios a lo largo de 40 años en el desierto. Igual el caso de José, cuando estaba como esclavo, dependió de Dios y fue promovido. Y luego de ser un esclavo, pasó a ser el número 1 en la práctica, en el país más grande del mundo en aquel momento. Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones, dependió de Dios y fue liberado también. Los amigos de Daniel fueron echados a un horno ardiente y dependieron de Dios y fueron salvados del fuego. Y así podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de personas que dependieron de Dios y no de su fuerza. Dependieron de Dios y no de su propia capacidad y fueron respaldados por Dios. Qué importante es depender de Dios cuando estamos pasando por las pruebas más difíciles de nuestra existencia, hermanos. Qué importante es depender de Dios cuando estamos experimentando las horas más importantes de nuestra vida, cuando estamos librando las luchas más complicadas en este mundo, cuando estamos pasando por una tribulación, por una enfermedad grave, por una situación delicada. Es importante que aprendamos a depender de Dios y no de nosotros. En segundo lugar, ¿cómo depender de Dios? Acudamos a Él para tomar cualquier decisión.
El primer elemento para poder depender de Dios es que yo deje de depender de mí mismo. Usted deje de depender de usted. Y el segundo elemento es acudir a Dios para tomar cualquier tipo de decisión que hagamos. Acudir a Dios. En el libro de San Juan, capítulo 5, verso 30. La Escritura dice: no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Buscarlo a Dios. Buscar a Dios. Buscar su consejo. Acudir a Dios es importante. Pidámosle a Dios su guía y dirección con la finalidad de no equivocarnos, de dar pasos acertados en nuestro caminar. Pidámosle a Él, porque Él conoce nuestro destino. Y digámosle a Dios que nos muestre la mejor opción, la ruta más correcta, la salida más adecuada, la decisión más acertada que podemos tomar. No tomemos ninguna decisión importante mientras Dios no nos ha dado dirección. Es mejor para nosotros tomarnos un tiempo en oración pidiéndole dirección a Dios y que nos dé sabiduría, que tenerle que pedirle después con dolor en nuestra alma que nos saque de los problemas en el cual nos hemos involucrado por no haberle consultado antes. ¿Por qué digo esto? Porque a veces actuamos sin pensar y luego queremos acudir a Dios cuando ya estamos en un conflicto, después de pasar por circunstancias desagradables que nos hacen sufrir malos ratos, antes de que Dios decida ayudarnos. En otras palabras, es mejor acudir a Dios de manera preventiva que de manera curativa. Es mejor acudir a Dios antes de tomar decisiones importantes que tener que ir a Él después de que tomamos una decisión importante y nos fue muy mal. Y nos equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos? Porque no consultamos a Dios. Porque no dejamos que Dios nos dirigiera. Porque no dejamos que Dios nos aconsejara en esa situación. Y nosotros, de buena fe, creímos estar haciendo lo correcto. Pero no fue mal. Así que una segunda manera de poder depender de Dios es acudir a Él para tomar cualquier decisión que hagamos. No tomar ninguna decisión importante en nuestra vida mientras Dios no nos ha dado el visto bueno. No tomar ninguna decisión importante en la vida mientras no sintamos la paz que Dios debe poner en nuestro corazón. Y en tercer lugar, ¿cómo depender de Dios? Establezcamos una profunda relación con Dios. Establezcamos una relación con Él. Porque cuando establecemos una relación personal con Dios, es más fácil depender de Dios. Amados amigos y hermanos, una relación donde podemos hablar con libertad con Dios. Una relación donde podemos alabarle, honrarle, exaltarle y glorificarle a Él. Una relación genuina donde tenemos la oportunidad de darle gracias por todas las bendiciones y también por todas las dificultades diarias. Que la relación con Dios nos dé esa oportunidad cada día de darle gracias a Dios, no solamente por sus bendiciones, sino también por las dificultades y los problemas. Una relación donde podamos expresarle nuestras más íntimas inquietudes.
donde podamos decirle a Dios nuestros miedos, nuestras luchas, nuestras tentaciones, nuestras debilidades y nuestros deseos más profundos. Muchas veces vamos por la vida ocultando algunas cosas. A veces sin tener la libertad de decirle ni siquiera a nuestra esposa o a un esposo o a un padre de familia los temores y los miedos de nuestro corazón. Muchas personas van guardándose sus propias luchas. A veces hay personas que se guardan sus propios sufrimientos, están sufriendo y no le comparten a nadie. Pero qué bueno que tenemos la oportunidad de tener una relación íntima con Dios y con Él sí podemos desnudar nuestra alma. Con Él sí podemos hacer lo que el rey David hacía, que desnudaba su alma delante de Dios. Y le decía exactamente a Dios cómo se sentía. Quizás el rey David no le decía a sus hijos que tenía temor. Quizás el rey David no compartía con su esposa sus luchas, sus miedos. Quizás no lo compartía con nadie del reino. Pero el rey David había establecido una relación tan íntima con Dios que entonces sí tenía la libertad de decirle a Dios todo lo que sentía en su corazón. Una relación con Dios, amados hermanos, donde podemos pedirle consejo a Él. Y una relación para pedirle por aquellas personas que tanto necesitan de Dios. Porque la relación íntima con Dios no solamente tiene que bendecirme a mí. La relación íntima que yo puedo establecer con Dios debe bendecir a las demás personas que necesitan de Dios. Entonces tenemos la oportunidad de poder ponernos en la brecha del camino, hacer vallado, como dice la Escritura, e interceder por personas que están necesitando del Señor. Seguramente, en este momento, déjeme decirle esto, seguramente existen muchas personas cuyos problemas, sufrimientos, luchas y dificultades son más grandes y más graves que las nuestras. Por eso, en la relación íntima que tenemos con Dios, no nos podemos olvidar de los demás. No nos podemos olvidar de aquellas personas cuyos problemas, la diferencia de los problemas de ellos con los nuestros es abismal. Seguramente muy grande la diferencia. Y esas personas necesitan de nuestras oraciones. Depender de Dios significa que podemos contar con Él siempre y para todo. Se lo repito, depender de Dios significa que podemos contar con Él siempre. Y puedo contar con Dios para todo. A veces, para aprender a depender de nuestro Dios, es necesario llegar al punto de perder, tocar fondo, y después de haber agotado todas las posibilidades existentes, recurrir a Dios como nuestro último recurso. No es lo correcto, pero así pasa. Que hay personas que tocan fondo. Un problema, más otro problema, más otro problema, y les va yendo muy mal, hasta que llegue el punto que agotan sus fuerzas y buscan a Dios como último recurso. Y Dios, que es tan misericordioso, aún en esas circunstancias donde no lo hemos considerado a Él, ni le hemos involucrado en nuestros planes, Dios acude para auxiliarnos y ayudarnos. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios como nuestro Padre terrenal. Dios no es un Dios como los padres de la tierra. Que un padre de la tierra, si su hijo se mete a conflictos y a problemas graves, y luego, cuando ya tiene los problemas graves, acuden de su papá, lo primero que va a encontrar es que su papá le va a decir: ¿y por qué no me buscaste antes de meterte a ese problema?
Cuando te involucraste no me dijiste nada, ahora sí querés que te ayude, pues no te ayudo. Es más, seguramente hay padres que le dan la espalda a su hijo. Todo porque su hijo no le consultó antes de involucrarse en un problema, en una dificultad. Dios es diferente. Le repito, aún en esas circunstancias donde no hemos considerado a Dios, donde no lo hemos involucrado en nuestros planes, Dios acude a nuestro auxilio para ayudarnos, para sacarnos del apuro. Si aprendemos a someternos a Dios, Él como buen Padre nos defenderá siempre y velará por nuestros intereses. Si yo aprendo a depender de Dios, estoy seguro que Dios me va a defender siempre y que Dios va a velar siempre por mis necesidades. Si contamos con el respaldo de nuestro Dios, amados hermanos, el enemigo no se atreverá a tocarnos. Nuestra vida será terreno prohibido para nuestro adversario. Cuando un creyente aprende a depender de Dios, su vida es intocable para el diablo. Nuestra vida es terreno prohibido para Satanás. El enemigo no tiene posibilidad de poder dañarnos, porque estamos dependiendo de Dios, porque estamos en el hueco de la mano del Señor, porque hemos decidido buscar a Dios como nuestro refugio. Así que aprendamos a depender de Dios y nuestra vida cambiará por completo. Cuando una persona aprende a depender de Dios, van ocurriendo cosas maravillosas en su vida. Y su vida va dando un giro terrible, tremendo. Económicamente, Dios le sorprende con una bendición tremenda. En la salud se va dando los milagros de Dios en su cuerpo. En el trabajo va de bendición en bendición, porque está dependiendo de Dios. Por eso el enemigo siempre va a pretender obstaculizar que nosotros dependamos de Dios, porque él sabe que al depender de Dios nuestra vida cambiará por completo. Cuando dependemos de Dios, podemos pasar entonces de la incertidumbre a la seguridad, de la ansiedad a la paz, de la escasez a la abundancia, de la duda a la convicción y de una total derrota a una tremenda victoria. Todo porque estamos dependiendo del Señor. Y usted va a ver cómo la gente se agita, cómo la gente se inquieta, cómo algunos hermanos se desesperan, algunos hermanos entran en ansiedad y luego miran a otra hermana que está tranquila. No importando la crisis, no importando la pandemia, la otra hermana está tranquila, está en paz, está descansada. Y todo por una razón, porque ella está confiando en Dios, porque ella decidió depender de Dios y no de las circunstancias. Qué tremenda paz se siente cuando uno depende de Dios. Es increíble la tranquilidad que uno puede tener cuando uno depende de Dios. Al depender de Dios no solamente tenemos paz en nuestro corazón, también nuestro cuerpo queda libre de cualquier problema, de depresión, de ansiedad, de derrames, de infartos y de cualquier cosa. Al depender de Dios, el creyente se vuelve saludable. No solamente emocionalmente, porque emocionalmente somos saludables al depender de Dios. Emocionalmente estamos en paz, en tranquilidad, mentalmente, dormimos bien, porque estamos dependiendo de Dios. Pero físicamente la persona también se vuelve saludable. En conclusión,
Vale la pena depender de nuestro Dios, porque eso trae tranquilidad, descanso y victoria para nuestra vida. Así que no debemos perder más tiempo y tenemos que hacerlo ya. Desde este día decir: Señor, quiero depender de ti cada mañana. Cada día que pase, cada semana, cada mes, cada año, quiero depender de ti. No voy a depender del dinero. No voy a depender de las noticias. No voy a depender de las circunstancias. No voy a depender de lo que diga la gente. No voy a depender de lo que el diablo diga. Voy a depender de mi Dios. Porque quiero vivir tranquilo. Porque quiero vivir descansado. Y porque quiero tener victoria en mi vida también. Amén.